Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Se ha listado los partidos pequeños de Carlos. Amigos de Canal 10, nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra mesa sabatina de análisis político. Y hoy los temas que vamos a abordar en nuestros segmentos tienen que ver con el tema central de esta semana: las encuestas de preferencias electorales, tanto para la presidencia de la República como para el gobierno del Estado. Y también agradezco, como en cada una de nuestras ediciones, el acompañamiento de Fernando Mejorado. Gracias, Fernando. Y de Leonardo Álvarez. Gracias, Leo. Gracias, licenciado. Fernando, buenos días. Pues en esta semana tuvimos la difusión de 2 encuestas de preferencia electoral de los candidatos al gobierno del Estado. La primera de ellas, de la empresa Buendía y Loreto, donde le da una ventaja de 9 puntos porcentuales a favor de Esteban Villegas, candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el Verde, el PANAL y el Partido Duranguense. Y obvio decir que en la segunda posición se encuentra José Rosas Aispuro. Y prácticamente sería la quinta encuesta que se ha dado a conocer en lo que va de la campaña electoral. Pues esta no ha sido una guerra de encuestas. No ha sido una guerra de encuestas porque Pepe Aispuro no ha promovido una sola de las encuestas, y la única que quiso promover, la de parametría. No le funcionó. Es una encuesta que aún así gana el priista Esteban Villegas. Por lo tanto, valiera la pena hacer todo un análisis de cómo o por qué no ha podido Pepe Aispuro generar una percepción o ganar lo que es la guerra de las encuestas, o lo la que intención, dice, porque no hay guerra. Quiso pretender. Exacto, Claro. porque una campaña se va ganando en bloques, se va ganando en la comunicación, se va ganando en la propuesta, se va ganando en los medios, se gana en territorios, y se gana a través también de una guerra de encuestas. Pepe Aispuro no ha logrado esa pasar o brincar ese escalón, y aquí lo que valía la pena decir es por qué de 6 encuestas nacionales publicadas, Pepe Aispuro no ha tenido o no le ha ido bien en una. A mí me parece que él no ha podido acreditar que él deba ser, o él que sea el mejor de los candidatos, o que pudiera ser un buen gobernador. No ha tenido una estrategia clara tampoco de su comunicación. Se ha traslapado tras pie, y eso ha hecho que esas expectativas como un buen opositor hayan ido disminuyendo. Esteban, por su parte, ha generado una expectativa que va de menos a más. Tiene una idea clara de lo que debe ser un gobierno y qué va a ser como gobernador. Esto, desde luego que Aispuro en su campaña, Aispuro y su equipo de campaña ha generado una desesperación, y que les ha hecho que cometan error tras error, como el que cometió enviando información sesgada a Pancho Garfias, ¿no? Sí, lo más grave ha sido esa parte, ¿no? El tratar de tergiversar una información que a todas luces pues es falsa, ¿no? Estamos hablando de la encuesta parametría que le otorga a Esteban Villegas 45 puntos de la intención de voto contra 41 de Rosas Aispuro. Estamos hablando de una ventaja de 4 puntos, si bien en efectos o para efectos técnicos de la medición de más o menos 3 puntos el margen de error es un punto. Ahora, aquí, a diferencia del resto de las encuestas, en el caso particular de parametría, hay que decir que esta encuesta fue pagada por el comité de campaña de José Rosas Aispuro. Es decir, parametría está trabajando a favor de la causa del candidato de la alianza PAN-PRD. Y ni así. Y ni así, de lo cual se infiere que hasta las propias encuestas de Aispuro
el candidato del PRI lleva una ventaja. De hecho, esa es la conclusión a la que podemos llegar, porque si analizamos toda la encuesta, propiamente desde la intención de voto por partido hasta la intención de voto por candidato y viendo inclusive las preferencias o las afinidades partidistas, el PRI sobrepasa digamos, en un porcentaje interesantemente amplio a la intención de voto sobre Rosa Saizpuro. Un dato, y lo hemos comentado, coincide con registros que tengo de manera local sistemáticos. Voto panista que se está yendo al PRI es del orden del 15 al 17%. Voto priista que se puede ir del lado de Espuro es del margen de 6 a 8%. Eso también lo arroja la encuesta para la movilización o esa migración entre partidos le ha sido, o estás tratando de decirlo, es más positiva al PRI. Ahora, en una gráfica que tú hiciste, Leo, en donde aglutinas los resultados de diferentes encuestadoras nacionales serias, Gabinete de Comunicación Estratégica, Demotecnia, El Financiero, El Universal, Buendía y Laredo, y el mismo Parametría, que conozco a varios de sus directores de esas empresas. Cuando tú haces todo este aglutinamiento, resulta que el promedio de todas estas encuestas, de todos estos resultados, si se pudiera hacerlo, ¿no? Guardando todo. La encuesta de encuesta. La encuesta de encuesta te da un promedio de 8.8 puntos porcentuales en favor de Esteban Villegas, ¿no? Que es una buena noticia para Esteban, ¿no? A lo largo de aproximadamente 50 días, no de campaña, pero sí de un proceso de pre-campaña y de campaña, ¿no? Bien, justamente ya estamos entrando a la fase final de la campaña político-electoral. Básicamente estaríamos hablando de 3 semanas, más o menos, de campaña de proselitismo. Y lo que hemos localizado en estas 6 mediciones es lo que dice Fernando, una tendencia a favor de Esteban por un promedio de 8.8%. Pero también llama la atención el volumen en la población de indecisos, que hasta este momento, cuando menos, retomando la última dato de Parametría, anda alrededor del 17%, que coincide con algunas otras mediciones. Sí, ¿no? Y aquí es un... es mucho. Exacto, es un promedio que además nos está arrojando, si hacemos ese mismo promedio, vamos, con las 6 encuestas, es una marca consistente que va entre el 16 y el 22%, más o menos. Sí, y no es para nada una cantidad que difiera mucho de lo que ha sucedido en elecciones pasadas. Por supuesto. Estamos hablando de que vamos, yo creo, a obtener natural, ¿no? Una tendencia natural, positiva, porque vamos a tener un buen nivel de participación. Así es. Eso arroja. Si ese no respuesta, bueno, ese voto indeciso tiene una distribución normal, es decir, que ese indeciso pudiera irse a la alianza que lidera el PRI, que se fuera a la alianza que lidera Acción Nacional, o los partidos. Ahora recordemos que hay independientes que reclaman o que estarán buscando una buena parte de su pastel, los partidillos todos pequeños, entonces se va a distribuir ese voto indeciso entre todas estas partes. Así podrá no modificar sustancialmente esos resultados. Hay un dato que arroja, por ejemplo, me llama mucho la atención, arroja Buendía. Entre electores informados, potencialmente conocedores de la elección y que están seguros de ir a votar, el voto consistente por Esteban Villegas es de 39 contra 34 de Rosa Saizpuro. Estamos hablando que se mantiene una ventaja consistente de 5 puntos. Claro. Ya extrapolando intención de voto y conocimiento e informados. Estamos hablando de gente que está informada. ¿Valiera la pena resolver aquí o proponer qué sucede en la recta final? ¿Qué sucede o qué pudiera suceder en caso de mantenerse esa tendencia? En caso de mantener esa tendencia, si Pepe Aispuro no se atreve a cambiar su estrategia de comunicación y la forma como se está presentando a los electores, esa tendencia le va a seguir, porque hasta ahora como ciudadanos no hemos visto cómo va a ser ese gobierno
o cómo pudiera ser ese gobierno bajo el mando de este candidato. Me parece que él sí tiene que proponerse revisar, primero, ¿quién le está proponiendo esa estrategia de comunicación y de operación política? Y además que se atreva a tomar una decisión de cambiarlo. Lo que pasa es que ya quedan menos tiempo. de Bien, me indican días, que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Cuando regresemos, vamos a retomar este tema de las tendencias en vísperas de que faltan 3 semanas para llevar a cabo las campañas de proselitismo. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.